es un honor para mí siempre el tener este tipo de enlaces con compañeros de varios lugares de la República. No sé de dónde se conecten. Ahorita ustedes me irán platicando de qué lugares están aquí presentes. Bueno, pues el tema, ya que ayer fue el Día Internacional de la No Violencia contra la Niña, contra la Mujer. Temas controvertidos, quiero decirles que este tipo de temas siempre serán controvertidos para todo tipo de personas, especialmente nosotros los abogados. Tenemos que tener una visión muy objetiva respecto a los delitos sexuales, sobre todo a los delitos de lo que lleva a cabo lo más triste de México, el abuso sexual. Tenemos, tristemente, un número uno en abuso sexual en México y en Latinoamérica. Tenemos ese lugar. Los niños están siendo cada día más abusados por padres, por padrastros, por cualquier miembro de la familia. Ayer, que fue el Día Internacional de la No Violencia para las niñas, para las mujeres, actualmente el estado de Durango cuenta con un centro especializado, un centro que está denominado Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes. Es el primer, a las estadísticas y el modelo lo han venido a ver de otros estados, es el primer estado que tiene este centro de justicia. Tenemos conocimiento que en otras entidades, pues el Ministerio Público tiene su unidad, donde tiene su especialización de delitos sexuales contra los niños, pero no un tribunal establecido. Sí me gustaría platicarles, ha venido muchísima gente de diferentes estados a llevarse este modelo. Hay un juez especializado, una unidad de ministerios públicos adscritos, todos en un equipo. Está la Defensoría Pública, que es la que yo represento, y pertenezco pues obviamente al Tribunal Superior de Justicia en el estado de Durango. Este tribunal tiene en el estado aproximadamente 1 año y medio que inició sus funciones. Vuelvo a repetir, es un centro especializado donde también pues cuenta con todo ese equipo multidisciplinario viene a ser pues los psicólogos que se encuentran con los ministerios públicos, esa área de psicoterapia, porque está también ahí adjunto lo que son los asesores jurídicos de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Entonces es un centro muy equipado, tiene su propia sala de juicios orales, es un centro en el cual se prevé el único requisito, que es el que la víctima sea menor de edad, que sea un niño, una niña, un adolescente. Y especializado, créanme que he estado yo en varios tribunales, ¿verdad? Y creo que el Tribunal de los Niños por el simple hecho de ser niños, es un tribunal sensible por tratarse de menores. ¿Y cuáles son los delitos que más atañen a la niñez? El abuso sexual, la violación, los delitos contra la formación de las personas. Y últimamente se ha reiterado la conducta de la subsistencia familiar. Ahora, cuando esos padres de familia, bueno, pues no aportan una pensión alimenticia, bueno, pues abren sus carpetas de investigación, sus incidentes para ejercitar acción penal por subsistencia familiar. Prácticamente es en los delitos que constantemente tenemos en alza, pero sobre todo el abuso sexual. Y yo quiero compartirles, porque en los foros que hemos participado en los últimos meses, es una tarea de verdad para el ciudadano, para las mamás, de verdad, el interés que hay por el abuso sexual. No sé de qué lugares me gustaría que fuéramos interactuando para ir viendo los puntos de vista de cada estado. El estado de Durango es un estado que tiene un porcentaje elevado, que por los estudiosos de este tipo, lo que es la UNESCO y todos esos organismos internacionales que se encargan de ir vigilando las conductas para los niños, pues no hay un porcentaje exacto, pero lo cierto es que el abuso sexual pues no es un tema nuevo, este es un tema de la historia. Siempre he dicho que pues desde las antiguas generaciones el abuso sexual, los niños siempre fueron tomados como objetos. Entonces continuamos, estamos ya en el 2021 casi y seguimos con un tema donde el abuso de los niños pues no lo vemos cuándo terminar. No sé de qué estados me
nos estamos conectando. Me gustaría también ir participando y platicando de esto, porque sí es un interés el que yo observo que las madres de familia, me llama la atención. Tengo alrededor de 300 carpetas de investigación entre lo que es del 2019, 20 y lo que va del 21. Sean alrededor de 350 carpetas de investigación en proceso. La mayoría es el abuso sexual agravado y violación. Y ocupa el primer lugar el padre, enseguida el abuelo, y luego le viene el padrastro. Y después del padrastro puede ser el amigo, el tío, el vecino, cualquier otra persona. Considero que la cuestión importante del abuso como prevención está en casa. No sé que si alguien quiera ir comentando también, es importante ver ese punto de vista de otros estados. En Durango esa es la estadística. No sé en otros estados, pero tenemos una generalidad a nivel nacional muy similar. Padre, padrastro son los que ocupan los primeros lugares actualmente. El abuso sexual agravado ha aumentado. Considero que ha aumentado por el hecho de la ingesta de drogas, por el hecho de que tampoco estamos siendo observadoras las mamás con los niños. Los niños necesitamos aprender a comunicarnos con los menores. La cultura donde estamos los padres de familia inmersos en el trabajo, estamos inmersos en otras actividades y encargamos a los hijos y no estamos poniendo atención. Digo padres, pero creo que en esta parte el pilar indispensable siempre será la familia. La prevención es básica, es una situación importante, donde no hay, acuérdense que la prevención pues es tener el conocimiento de lo que se está viviendo con los delitos sexuales para los niños, pues es una situación que nos debe alertar, porque ahorita la pregunta que más nos reiteran en los foros es precisamente la pandemia, que qué estará pasando con esos niños si el abusador está en casa. ¿Cuántos asuntos de abuso estarán sucediendo ahora con este confinamiento? La práctica me dice que son bastantes. Desafortunadamente, no sabemos cuántos asuntos estarán por ahí que no se han denunciado. Lo cierto es que de lo que tenemos, pues tenemos que partir las autoridades y los servidores públicos. El abusador está en casa. Y entonces, ¿cuáles serían esos mecanismos de prevención individual y comunitaria? Me voy a abocar a la cuestión individual, a donde les hago un llamado a las madres de familia, pero creo que esto es un problema social, no solamente de las madres, de los padres. Todos tenemos que tener conocimiento. Recuerden que el artículo 19 de la Constitución ha tenido ahí un agregado donde dice que la prisión preventiva es oficiosa. Ahí no estamos tomando ese principio de legalidad o ese principio sustentable en el sistema acusatorio, que es el principio de la presunción de inocencia. Es lo que difiere de los demás delitos, tanto en el sistema de adultos como en cualquier otro sistema. Aquí hablamos que nuestra víctima es un menor de edad y automáticamente la prisión preventiva es oficiosa. Cualquier indicio, cualquier dato es arrojante para la carpeta de investigación, donde vamos a tener la prisión preventiva de oficio. La presunción no la estamos tomando en cuenta, y que me voy a abocar un poquito más adelante, porque me gustaría también saber las opiniones que tienen ustedes, abogados de otros estados, porque también es un candado, es una llave muy fácil para que un hombre, cualquier señalamiento de una índole y de naturaleza sexual, pues nos implique tener una situación de una prisión preventiva. También es algo preocupante en esos asuntos. Sin embargo, bueno, pues la tarea del Ministerio Público, recordemos que es a partir de cuando tiene el conocimiento del delito. Pero regresándome a la prevención, considero, en lo que yo observo casi en la mayoría de mis carpetas de investigación y de lo que la práctica arroja, las mamás no están hablando con los niños. Los niños abusados son alrededor entre 6 años y 12, principalmente las niñas. Hay más incidencia en las niñas que en los niños, en los varones. También es objeto de este tipo de delitos los niños con discapacidad. Me queda muy claro que pues todos los niños pueden ser vulnerados, cualquiera puede ser vulnerado, pero sí me queda muy claro que la comunicación con los niños va a impedir a que este maltrato, a que este abuso pueda continuar.
Un niño informado en casa no es, el hecho de estar informado no quiere decir que vayamos a evitarlo. Recordemos que cualquier persona puede ser el abusador. El niño, al tener conocimiento, va a ser un niño que va a hablar muy a tiempo, y el hablar a tiempo le va a permitir el poder recuperarse. Esa resiliencia que se tiene que trabajar, porque recordemos que en este tipo de asuntos y en este tribunal, la cuestión psicológica va de la mano. Primero, los niños vulnerados, ¿qué es lo que sucede? Los dejamos encargados, mamás. Hay un foco alto es esa madre trabajadora que tiene a los hijos encargados en donde puede, con la vecina, con cualquier familiar. Y aunque por ahí con su vecina o con ese familiar que nos está haciendo el favor de cuidarnos a los menores, a los chiquitos en casa, sabemos que hay problemas de adicciones o sabemos que existe un problema latente y un foco, no lo estamos observando. Los niños, cuando sufren un ataque de estos, ocultan, obviamente, ocultan el manifestarlo de manera inmediata cuando los niños no tienen ni conocen de esto, lo ocultan. Y entonces empieza a haber indicadores, pero esos indicadores no los estamos viendo como mamás o como cualquier miembro de la familia. ¿Cuáles serían esos indicadores? Yo empezaría por esa cuestión, por ese primer punto. Los indicadores de un niño de maltrato, de un niño de abuso, sobre todo los delitos sexuales, que es lo que más tenemos, el abuso sexual en primer lugar. El niño puede presentar conductas donde no está cómodo, rebeldía, empieza algunas veces a tener problemas de sus esfínteres y empieza a orinarse por la noche o a cualquier hora. Y ahí los esfínteres son un foco importante. Muchos niños ya grandes que ya no tienen algún problema de salud o que no están, no tienen ningún problema de salud, el esfínter ya debe estar en su lugar a su edad. Empezamos a notar fallas ahí. Ese es un indicador muy importante. Miedos, trastorno del sueño, algún desmejoramiento. Y algo muy importante, cuando un niño le dice a su madre, se me viene a la cabeza una niña que cada vez que salía de la escuela la tenían que llevar a casa de sus abuelos. Y la niña le decía a su mamá, por favor, mamá, no me lleves con mi abuelita ni mi abuelito. Déjame aquí en la escuela, que yo te esperaré hasta que tú regreses. La mamá, con el ritmo desacelerado que tenemos de trabajo, de actividades, no te puedo encargar más que en casa de tus abuelos y ahí te voy a dejar. Pasaron varios meses y la niña dice por ahí a una compañerita que ya no quiere vivir, que se va a suicidar, que ojalá y se muriera. La niña le comenta a su madre y le dice que su compañera está diciendo que quiere morirse, que no está con ganas de hacer absolutamente nada, que se siente deprimida. En otras palabras, lo dijo la niña, por supuesto. Y obviamente esa madre de esa niña pues le avisa a la madre, ¿verdad? Le dice, oye, pues viene tu hijita a jugar con mi hija y dice que quiere morirse, que ya no quiere vivir. Algo está pasando. Pasaron por ahí días, porque esta es una carpeta de investigación real, reciente. La menor era una niña de 9 años y entonces le comenta a la madre, oye, me dijeron que quieres matarte, hija, ¿qué pasa? Y la niña con mucho esfuerzo decía que no pasaba nada y que no pasaba nada y que era mentira. Hasta que la madre la nota y le dice, sí te noto rara cada vez que te llevo a la casa de mis papás, no te quieres bajar, es un problema todos los días. Hasta ahí la mamá empezó ahora sí que a despertar, cuando ya tenía los indicadores que no me dejes, por favor, no me dejes, no me dejes, no me gusta estar aquí. ¿Y qué es lo que sucede? Pues ya la niña, cuando empieza a platicarle a su mamá, le dice, es que yo tengo miedo de que no me creas. El no me creas, lo he escuchado no en esa carpeta, en muchas carpetas de investigación, donde el niño dice, no me va a creer mi mamá, yo creo que si le digo esto, no va a creer porque es su novio, porque es su amigo, porque etcétera. Y la niña le dice, mamá, no me vas a creer quizás lo que yo te diga. Si te digo la verdad de lo que me pasa, ¿tú me vas a creer? Y entonces la mamá le dice, claro que voy a creer en ti, eres mi hija y claro que voy a creer. La niña le dice, me está abusando tu papá.
refiere al padre, a su abuelo, así lo dice en sus palabras, está abusando de mí tu papá y ya estoy cansada porque son mucho tiempo, son muchas veces. La madre queda impactada, obviamente es un golpe tremendo también para la familia, porque también ese es otro punto, cuando ya enfrentamos ese problema. Los niños tienen miedo de hablar. Una vez que esa madre se entera, obviamente, pues realiza las actividades importantes, que es ejercitar acción penal, pedir ayuda, y bueno, pues integra esa carpeta y efectivamente, como esa historia de esa niña, hay muchas. Hay bastantes historias similares y en lo que me despierta ese foco de poder promover, porque aquí tenemos que ser también promotores de este tipo de situaciones y las mujeres, las invito siempre, no solamente a las abogadas, a cualquier sector de mujeres, tenemos que estar ojos abiertos con los niños. No están siendo escuchados por sus padres, sobre todo la mamá, que ese es el pilar indispensable. Y si me refiero a las mamás debemos de tener esa mirada de afecto a través de esos indicadores, ¿verdad? Esa mirada asertiva de saber qué es lo que le está pasando al niño. Cuando yo vea una conducta del niño, algo está ocurriendo. Entonces, como ese caso de esa niña, pues he descubierto muchos y la palabra no me crees son muchas las veces que yo la he escuchado. Entonces ahí el pilar indispensable que es la mamá no está volteando a los indicadores y no le está generando una confianza porque el niño en ese momento está enfrentando dos problemas. Uno, el problema del abuso que ya no tiene encima, que es ese abusador, tío, papá, quien sea, el abuelo. Y el segundo, la carga de que no me van a creer. Pero eso de que no me van a creer, considero que está trabajado también por el abusador. También en las carpetas puedo descubrir que los niños, la mayoría de las veces, son amenazados por su abusador. Sabes que si cuentas no te van a creer. Tú sabes que tu mamá confía más en mí, no te van a creer. Entonces, esa manipulación que los niños ya traen por consigo del mismo abuso son dos cargas muy fuertes para un niño. Pero lo que sí me queda muy claro que un niño prevenido, cuando la mamá le dice a su hijo, por favor, ten cuidado, nadie te puede tocar. Es un foco alerta. El niño ya automáticamente la cuestión cognitiva, la cuestión de entender esa parte de que nadie te puede tocar, abre la puerta al foco que yo estoy buscando como mamá, de que estés informado. Un niño que le dice su padre, su madre, a las partes íntimas por su nombre, es muy importante, porque esos son temas que a las mamás no les gusta tocar. Nadie puede tocar tu pene, nadie puede tocar tu vagina, nadie puede tocarte tu cuerpo. Hay que empezar a manejar a los niños desde muy pequeños. Pero también me doy cuenta que a las mamás no les gusta hablar de estos temas. Los tienen cerrados. Y se da uno tanta sorpresa, jurídicamente ya no, porque aquí nos estamos abocando a la prevención como ciudadanos, como seres humanos. Cuando ya lo vemos desde el punto de vista que somos abogados, ahí entra nuestra objetividad, que ahorita la vamos a tomar más adelante. Pero me queda muy claro que los niños informados rápido pueden hablar. Esa niña de la cual me referí, que tenía siendo abusada por su abuelo de mucho tiempo, la niña tenía alrededor de 2, 3 años, donde la conducta reiterada del abuelo abusaba de la niña. Y también tengo a la mente otra niña de un padrastro que también habló a los 3, 4 años. Ustedes pueden imaginar las ocasiones, los traumas que pasaron esos niños por no hablar, por decir que le tienen miedo a su mamá. Es muy terrible, es muy triste. Pero se me viene a la mente otra niña, una niña muy chiquita, estoy hablando de una niña de 6 años, jugaba con sus muñecas y escucha una plática de adolescentes que hablaban de sus novios. Y una le empieza quizás a platicar la conversación de que acababa de encontrar un novio y que ya se habían dado un beso. Y la niña empezó a tener atención a la plática de esas dos jóvenes. Cuando llega al punto de que algo escucha la niña de las jóvenes, que las jóvenes pensaban, juega la niña, no sabe de lo que estamos hablando. Y la niña voltea, avienta sus muñecas y le dice a esas jóvenes, oigan, a mí mi papá me hace eso. ¿Cómo te hace? ¿Qué te hace tu papá? Me besa, me quita la ropa, me baja mi pantaleta y me besa por donde hago pipí. Imagínense cómo se quedaron esas jóvenes impactadas.
La niña lo dijo con una gran destreza y una gran naturalidad y le llama la atención a la niña, una niña pequeña que no estaba a cargo del papá ciertos fines de semana y de entre semana con su madre y su madre trabajaba todo el día. De una plática de esas jóvenes que hablaban de una relación de los novios, la niña habló. Una niña muy, muy despierta, una niña de 6 años, bastante lista, porque inmediatamente la hermana, creo que era la hermana, algo parentesco tenía con la niña. Obviamente le avisa a su madre, a sus padres, ¿verdad? En este caso la estaba abusando el padre. El padre tenía problemas de adicción, el padre tenía una situación muy fuerte en cuanto a su salud porque ya era una ingesta de drogas terriblemente y cada fin de semana esa niña convivía con su papá. Lo que nos arroja esa práctica es que ese padre pues tenía esas cuestiones con su hija porque precisamente pues era un hombre que tenía problemas de drogadicción y sabemos que ese es otro problema que ha aumentado terriblemente los delitos sexuales por psicólogos, por médicos, por el sector salud se ha dado a conocer en los últimos años, bueno, pues que esa ingesta de drogas incitan todavía más, les evoluciona el instinto y la libido de la sexualidad y obviamente pues han aumentado. ¿Qué está pasando? Que los padres no están viendo a las hijas como hijas, los abuelos no respetan las nietas, los amigos, etcétera. Pero para mí es muy preocupante que el alza hablo por el estado de Durango, es mucho el abuso de padres y de abuelos. Creo que compite, no sea al final del año quien tenga ese primer lugar, si sea el papá o sea el abuelo, y enseguida sigue el padrastro y enseguida sigue cualquier miembro de la familia y después de ese cualquier miembro de la familia considero que es el amigo, el maestro, el entrenador, cualquier otra persona. ¿Qué pasa ahora con esos indicadores? Tenemos que tenerla las mamás, ese llamado de observar a las hijas, observar a los niños, a las jóvenes. Y cuando tienen pareja nueva, que no es el padre de los hijos, también ese es otro punto clave. Las mamás están teniendo vida con personas que no conocen. Considero que ahí es otra situación de las mujeres que traemos una autoestima por ahí que no la están trabajando y que con cualquier persona a los 2, 3 meses de conocer, bueno, pues ya hay una relación seria, inmediatamente se juntan en concubinato o contraen nupcias con padres que no, pues que vienen con patrones difíciles de relaciones anteriores y las mamás, pues nuestra cultura desafortunadamente no está a nivel de quizás en los países de primer mundo donde van a contraer nupcias con hijos de otras parejas y bueno, pues toman terapias familiares. Yo creo que nosotros como país todavía nos falta mucho en ese esquema, en esa parte, y empezamos a tener una relación marital con cualquier persona sin conocerla así tan rápido. Entonces, esos son los focos preventivos. Hasta aquí, no sé si alguien quiera comentar algo para saber qué es lo que vamos a hacer, qué indicaciones vamos a tener una vez que tengamos el conocimiento de un abuso sexual. ¿Qué hacer en caso del abuso sexual? Una vez que ya tenemos, primero recordemos el foco preventivo, que es un foco donde tenemos que tener promoción en esos lugares, en esas empresas donde exista un grupo de mujeres que puedan tener acceso a esas pláticas por los expertos para que podamos difundir y ser promotores de esos valores. Necesitamos valores en acción desde nuestra casa. Esas palabras vinculantes para los niños es tenerles confianza y aprender con ellos a escuchar. Acuérdense que en la escuela nos enseñan a leer, nos enseñan a escribir, pero el escuchar y el hablar son cosas que con el tiempo los seres humanos vamos aprendiendo de nuestras familias, depende mucho de nuestra casa el que aprendamos a escuchar. Los niños necesitan ser escuchados, necesitan más que imponerles, saber observar sus conductas. Recuerden que esos niños vulnerados sexualmente, un niño que tiene un trauma de esos que yo veo todos los días, quisiera un día llegar yo a ese centro de justicia y no ver tantas realidades. Un niño informado, lo importante es que un niño bien informado de estas cosas va a hablar a tiempo y la resiliencia de los niños es increíble. Los niños se recuperan. Quizás hay niños que tardarán en superar ese trauma, pero un niño entre más tiempo se tarde en hablar, más tardado será su recuperación y más tarde será, pues,
quitarles esos traumas que generan de por vida, pues es tarea también de nosotros. De manera individual, la prevención individual va a ser hablar con nuestros hijos, hablar de la sexualidad y ser observadoras. Esa mirada asertiva, esa mirada apreciativa, que las mamás aprendamos a darlas a través y de transformarla a través de la ternura y el amor, con observar lo que les pasa a nuestros hijos. La inteligencia emocional de las mujeres es básica. Yo considero que esa parte de que ahora en los últimos años se habla mucho de las emociones, considero que debe de estar ya implementada como parte de nuestra formación desde la escuela. Las emociones son las generadoras. Si no somos personas que controlemos nuestras emociones, pues estamos generando problemas a nivel social, y a nivel social conllevan pues esos delitos que tenemos. Y nuestra niñez terriblemente está vulnerándose por este tipo de ataques sexuales. Pero ¿qué hacer cuando ya una mamá, pues ya no hablamos de la prevención, ya pasó esa parte, y se da cuenta que su hija, su hijo ha sido violentado? Lo primero que hay que hacer, se dice fácil, pero no es fácil. Los expertos nos dicen que hay que tener calma, escuchar al niño, inmediatamente apoyarse con algún familiar que sea como esa parte donde el niño se sienta reconfortado, se sienta seguro. Si el niño quiere a su madrina, a su tía, a su primo, a su prima, a cogerlo ahí, a llevarlo con esas personas para que puedan tener esa confianza. Una vez que el niño empieza a hablar del trauma, no demostrar miedo, porque entonces acuérdense que el niño trae el miedo de hablar, el miedo de decir y el miedo de que si le van a creer, porque esa es la prueba de fuego para el niño. Y entonces, cuando se tiene ya ese conocimiento, lo primero que por naturaleza las mamás o a quien el miembro de la familia que se entera de este abuso sexual, lo primero que hace es asustarse, gritar, ofuscarse, salir corriendo, querer ir a golpear al abusador. Los expertos recomiendan que tenemos que tener calma en esa parte, tenemos que saber ir con un familiar, tener un familiar cercano que sea nuestro apoyo, ese vínculo de confianza, tenemos que tenerlo con alguien para que después procedamos a ir a interponer esa denuncia, ejercer esa acción penal en contra del abusador. Las autoridades, una vez que tienen el conocimiento de esa denuncia, recordemos que el Ministerio Público tiene un protocolo especial para poder recibir esa denuncia y poder ejercitar la acción penal correspondiente, los oficios de investigación que habrán de generarse de manera inmediata, sobre todo pues esa área psicológica, esa área que ya es parte de lo que va a hacer el Ministerio Público para poder empezar a trabajar su carpeta de investigación y llevar a esa persona, pues llevarla a juicio, llevarla a que le impongan la sanción que corresponda. El miedo a denunciar, ¿verdad? Esa es otra de las cuestiones que también vemos, el miedo a denunciar. Todavía vemos esas personas que porque es mi hijo el abusador, o es mi esposo, o es mi papá, o es mi hermano, tenemos miedo por la familia, por el qué dirán. Todavía hay familias que el qué dirán les interesa mucho y que ya no quieren nada. Yo ahí considero que, bueno, pues lo ideal es denunciar, acudir a nuestras autoridades, porque son delitos que no pueden quedarse impunes. Pero también entiendo esa parte, porque se pueden imaginar si tenemos un porcentaje muy alto en abuso sexual a nivel nacional, a comparación de otros países también. Imagínense todos los asuntos que no se denuncian, no tengo ni la menor idea cuántos asuntos por ahí no se denunciarán, cuánto maltrato, cuántas cosas están por ahí en la oscuridad. Lo que tenemos a la luz es lo que tenemos ahí para compartir. Sin embargo, ya teniendo ese abuso sexual ahí enfrente, pues lo ideal es ejercitar la acción penal que corresponda. Pero en tercer parte, en otro punto, los delitos sexuales juegan un papel tan importante en esta área, porque también hay otro grupo vulnerable y quiero compartirles la experiencia de este tipo de personas, no vulnerables por ser los directamente afectados, no, es al contrario, estas son las personas a las que también les atribuimos esos delitos, pero también, así como no escuchamos a los niños, tampoco escuchamos y no aconsejamos a los jóvenes. Los jóvenes entre 15, 16, 18 años en adelante, considero que el sector más vulnerable es entre los 14 y los 18 años,
pero sobre todo aquellos jóvenes que ya son mayores de edad, que ya rebasan esos 18 años, también son, yo les llamo también víctimas por lo siguiente, víctimas en el sentido de que no están informados. Recordemos que la ley penal en el caso de las penas en los abusos sexuales y en todo lo que compete a ello son penas muy altas. Y bueno, pues recordemos que muchas veces esos delitos son reiterados, es 1 o 2, 3 veces. Hay carpetas de investigación que me pueden generar 3 o 4 hechos de violación y bueno, pues son penalidades bastante altas. Pero también esos jóvenes a los que me refiero, pues se van de paseo en las noches a los antros, conocen las muchachitas muy jovencitas que tienen 15, 16 años, muy despiertas. Acuérdense que las redes sociales han venido a transformar a los jóvenes, están bastante despiertas las jóvenes, tenemos que reconocer quienes tenemos hijas en casa, no me dejarán mentir, vemos una generación de niñas muy inteligentes, muy despiertas en todos los aspectos, y entonces, pues se comportan como una jovencita mayor. ¿Y qué pasa? Bueno, pues ceden a la sexualidad y entonces llegan a casa, son descubiertas por los papás porque llegaron muy noche, porque las vieron por ahí, porque amanecieron en otros domicilios con esos jóvenes. Y entonces, inmediatamente abrimos el candado y abrimos a la violación equiparada. La violación equiparada es un delito del cual considero que por la inexperiencia y la desinformación, pues van a caer a un penal y que no vale nada porque aquí el candado lo da la edad. Las jovencitas de 13 años que dieron con su consentimiento o sin consentimiento son personas vulneradas para la violación equiparada y por lo tanto el candado se cierra. La prisión preventiva de oficio y entonces las salidas jurídicas que tenemos en esa área pues no son muy agradables. ¿Cuánto tiempo podremos descubrir? Me ha tocado mucho esos jóvenes, y no lo digo en uno, lo digo en muchísimos asuntos que tengo parecidos, que todos van a la misma línea. Las jóvenes dijeron tener 18 años, su vestimenta, su forma de actuar como jovencitas, parecen jóvenes de 17 años, de 18 y no de 13. Entonces ese joven me dice, licenciada Lupita, nunca me imaginé que esta chica tuviera 14, 13 años, sobre todo los 13 años, porque ya 14 ya sería estupro, ya sería otro delito, 13 años es el candado. Y si nos vamos a la realidad, esas jovencitas, si las arreglamos, como dicen los muchachos, van a salir con sus amigas de antro, pues sí se ven jovencitas más grandes. ¿Y qué pasa ahí? La carpeta llega por violación equiparada aquí, llegan sus mamás muy tristes porque los hijos, pues dice mi hijo que la jovencita accedió, pero ahí no valen esas cosas. Sabemos que la violación equiparada es por la edad, con consentimiento y sin él, y entonces tenemos que informar a los hijos, quienes tengamos hombres en casa de esa edad, tenemos que hablar muy claramente con ellos, que ahorita estamos en la etapa donde los abusos hacia las jóvenes hay que tener ojos abiertos porque no son dueñas de ejercer su sexualidad, ellos ya son jóvenes, están en otra etapa de su vida, ellas todavía no tienen la autorización para poder ejercer su vida libre como ellas quieran, tienen 13 años y la prisión preventiva se las tenemos que remarcar a nuestros jóvenes. Ustedes depende, papás, que informemos a los jóvenes varones de esta situación. Me es muy lamentable porque veo jóvenes que están en la universidad, que están estudiando sus carreras y que una situación de esta trunque por lo pronto, separe su vida, me parece también una situación lamentable y triste. Hay que informarlos. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a darle una salida jurídica a este tipo de asuntos? Bueno, la objetividad del abogado aquí viene muy marcada, porque estos son prácticamente los delitos que yo considero ver todos los días, pero en esa parte que les digo de los jóvenes más grandes que tienen este problema de la violación equiparada, pues ¿qué tenemos que preparar? Un procedimiento abreviado donde aceptes tu responsabilidad, donde te vamos a conseguir un tercio de la pena menos, aún y con el tercio, aún y con la reducción establecida, no le vamos a dar su libertad. Por lo tanto, ese joven va a permanecer en la prisión preventiva por muchos años.
Y entonces, si algunas de estas personas me han dicho, bueno, pues yo tengo pruebas, yo considero que en esta parte sí trato de ser objetiva y llevarlos a juicio. He tenido recientemente 2 juicios en esa parte y me ha ido muy bien porque he manejado el error de tipo, se han dado las condiciones que el joven pues ejercía la sexualidad con una joven que consideraba que era mayor de edad y que el hecho de que va una niña a juicio con la psicóloga asistida y la vemos a la niña de cara lavada y como es en realidad, pues sí parece lo que es una niña de 13 años. Pero si esa niña de noche sale vestida como una jovencita, sale con zapatillas, con ropa de una muchacha más grande, maquillada, pues obviamente puede parecer mayor. Y que también se desenvuelve como una joven con mayor experiencia, con mayores años, y que logra poder ahí empañar esa edad y logra poder determinar que pudiera ser una joven mayor. La verdad, considero que tenemos que hablar con nuestros jóvenes en esa parte, con los niños y con esos jóvenes para que podamos tener relaciones saludables y que en verdad tengamos en prisión verdaderos abusadores, situaciones que realmente, porque ahí considero que el abusador en el caso de una violación equiparada es un joven, la mayoría de las veces, y me parece injusta un poco la ley en esa parte. Yo he sido partidaria de que se proponga una reforma en esa parte, jóvenes que están estudiando exitosamente una carrera por haber ejercido esa sexualidad consentida con la joven, porque por lo regular esas relaciones de los niños de 13 años son consentidas. Cuando hubiese esa parte comprobable y que sea un joven que realmente tiene pues un futuro prometedor, pues debe ser la ley más accesible. Desafortunadamente, bueno, pues las mujeres seguimos obteniendo derechos y recordemos que ya ahorita entró en vigor la ley Olimpia y situaciones que vendrán a generar que, bueno, pues que ya, como lo dijo la UNESCO, ¿verdad? Las mujeres no se les puede tocar ni un cabello, pero sí tenemos que ser objetivas y tenemos que informar y tenemos que saber trabajar estos delitos. Y los abogados tienen que tener visión cómo defender estos asuntos. Porque también veo que los compañeros abogados no nos estamos metiendo correctamente en esa área porque lo están observando con un foco diferente. He sido yo litigante por muchos años, pero me queda claro que los delitos sexuales tenemos que tratarlos con mucha delicadeza. No puedo yo decirle a esa persona que abusó y que está comprobable. Recordemos que las manifestaciones de un menor, de un niño, sobre todo un señalamiento bien puesto y una manifestación de un menor bien robustecida con un buen dictamen psicológico, créame que en juicio oral es muy seguro que el menor va a ganar. ¿Cuándo nos vamos a ir a juicio oral? Realmente cuando haya situaciones sumamente pues favorecedoras al imputado. Sin embargo, muy pocos juicios son los que llevo, pero cuando considero que existen verdaderamente situaciones que favorecen al imputado, porque meterse con los niños en una defensa penal, créanme que es muy duro. En una ocasión una niña me dice, ¿por qué defiende usted a los malos? Porque, bueno, pues alguien los tiene que defender, porque cualquiera defiende a los buenos. Pero bueno, en esa parte considero que la objetividad de los abogados en la materia de delitos de los niños, en la niñez, en las cuestiones sexuales, debemos de tener muchísimo cuidado. Sepamos hablarle al imputado con la veracidad de las cosas, que aquí no hay más que 2 vertientes, el procedimiento abreviado o irme a un juicio oral. Acuérdense que en este tipo de delitos y en el Tribunal de los Niños no hay cuestiones de negociación. Claro, cuando son delitos como la subsistencia familiar, como algunas lesiones, como alguna omisión de cuidados, que también es muy frecuente, bueno, pues ahí la misma ley nos establecerá cuáles serán aquellas salidas alternas. Pero si estoy hablando que lo más reiterado y lo más considerativo es el abuso sexual y las violaciones, pues ahí no generamos ningún tipo de mecanismo. Ahí automáticamente es un procedimiento abreviado, buscar la reducción mínima, buscar las cosas que nos generen, o bien, si es un abuso sexual, la llave va a estar en que si el agravante, que por lo regular ese tipo de delitos, abuso sexual, siempre lleva un agravante por la confianza, por la guarda, por la custodia que tiene el abusador en el niño, si se da esa circunstancia, yo les recomiendo mucho que observen esa parte, si realmente el agravante se da. Si esa agravante no se da, entonces sí la puedo yo ir manejando y trabajarla como abogado. Pero sí les pido,
a los compañeros abogados que sean objetivos en este tipo de delitos. No podemos, hay un dicho del que me gusta a veces decírselos, el imputado siempre quiere escuchar palabras dulces, aunque después estas se conviertan en lágrimas de sal y no de azúcar. No hay que mentir, hay que buscar las prioridades, hablar con la verdad, y creo que esa conexión, yo créame que la psicología me ha ayudado un poco en esto, porque les hago conciencia de lo que están viviendo, de que son delitos muy fuertes, que en juicio oral son penas máximas y que tiene que darme la verdad. Entonces ahí es donde tenemos que despertar nuestra objetividad. Cuando una persona es acusada por muchos hechos de violación, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 8 o 9 hechos tengo en alguna carpeta, pues sí me llama la atención, porque también he descubierto que a veces el Ministerio Público exagera las cosas. Desgraciadamente también hay cosas que no van y hay que ser justo y hay que ser realistas. Si yo tengo una carpeta de investigación por 10 hechos, pues tengo que pelearla porque quizás no me puedan acreditar esos 10 hechos. Hay que ser objetivos en nuestras defensas. Es lo único que yo les puedo aconsejar. Peleen las agravantes, sean cuidadosos en ver las agravantes, porque ahí un agravante pues me va a elevar la pena de 6 años, 8 meses. Si veo que es agravante en un abuso sexual, no se da la guardia y la custodia o las otras circunstancias que marca la ley, yo entonces pues puedo manejar 4 años, le quito esa penalidad mínima y entonces me llevo un procedimiento abreviado, me dan el tercio y entonces pues le abro el candado con la objetividad que debo de actuar. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar por nuestra objetividad como abogados. Si queremos cambiar ese mundo de los niños, pues transformemos. Si queremos justicia y paz, considero que debemos de poner nuestras emociones y nuestra inteligencia al servicio del amor jurídico, que es tener objetividad, y al servicio del amor de los niños, sus valores y desde el cuidado en casa.